noches y bienvenidos a Peruanos al Bicentenario. Hoy tenemos el gusto, el honor de conversar con Ernesto Palacio, nuestro tenor nacional, que ha pisado teatros y espacios en Estados Unidos, ha conquistado Europa y también, por supuesto, es prolífica su actividad en nuestro país. ¿Cómo estás, Ernesto? Hola Alejandra, tengo mucho gusto de poder estar al menos así a la distancia en el Perú por un momento. Por supuesto, porque bueno, en estos momentos nos obliga a estar distanciados y a ti también, seguramente de toda tu familia, las personas que quieres aquí en Perú. ¿Hace cuánto que no visitas tu país? Y ahí la última vez que estuve fue en octubre del 2019. En el 2020 pues no se pudo viajar y ahora estoy viendo cuándo es la posibilidad para volver a Lima en ese año. Ojalá que se pueda hacer. Claro, bueno, y en este momento te encuentras en Italia, donde también cumples funciones, pero me imagino que también has adaptado tu comportamiento a la situación. ¿Cómo te ha afectado esta situación personalmente? Sí, yo en este momento vivo en Pésaro desde el 2015. Fueron a dirigir el Rossini Opera Festival de Pesaro. Mi casa la tengo siempre en el norte de Italia porque ya son 53 años que vivo aquí en Italia. Pero digamos que en estos años me ocupo del Rossini Opera Festival y para hacerlo tuve que cerrar mi actividad de listas. Esto fue en el 2015. De todas maneras, nosotros acabamos de sacar el cartelón de la edición que esperamos poder verdaderamente hacer en julio y agosto de este año. Lógicamente el año pasado tuvo que ser arreglada un poco la cosa porque no se pudo hacer en todo lo que se quería. Claro. Bueno, ha hecho que todos, ¿no?, cambiemos nuestra forma Claro. de vivir y de hacer las cosas. Pero yo te he preguntado, digamos, ¿hace cuánto no regresas a tu país? Pero tú en verdad tienes la doble nacionalidad, ¿verdad? Eres ítalo-peruano, ¿no? ¿Y te consideras Bueno, más sí, italiano o más peruano? si lo vamos a contar por los años que he vivido en un lado y en el otro, bueno, son 21 años que viví en el Perú y 53 que vivo acá en Italia. Pero mira, el marco, el timbre, el sello del peruano, eso no se va nunca. ¿Y cuál es ese sello del peruano, crees tú? Hasta los 21 años yo toda mi formación la he tenido en el Perú y tengo que agradecer toda la buena formación que tuve, primero por la familia, mis padres, y luego por el colegio donde estudié y los amigos que tuve. Bueno, y usualmente la infancia es lo que más nos marca y en este caso, obviamente, tuviste una infancia muy, muy peruana, ¿no? Hijo de marino, eres el mayor de 6 hermanos. Cuéntanos cómo fue esa infancia para ti en nuestro país. Bueno, es un recuerdo muy agradable que tuve, digamos, en mi juventud. Eh, de parte de mi madre me vino la pasión por la música porque ella tocaba un poco el piano. Y en el colegio, pues, el colegio era la Inmaculada. Yo hacía parte de ese grupo de estudiantes buenos, digámoslo así, que nos dedicábamos a enseñar en las barriadas los sábados por la tarde. En fin, fue una muy buena formación. Yo conservo un muy buen recuerdo y creo que eso marcó mucho en mi vida. ¿En qué sentido crees que te marcó eso, no? Bueno, el Inmaculada es un colegio católico que me imagino cultivó mucho también la responsabilidad social, la sensibilidad, ¿no? Por el entorno social, ¿no? ¿De qué manera eso crees te marcó? Mira, en ese periodo, nosotros en el Colegio de la Inmaculada tuvimos el padre rector, que era Vargas, el que después fue obispo en Arequipa.
el padre Bambarén, que era el jefe de disciplina, digamos, ¿no? Que después fue, que ahora incluso todavía es obispo, y Vargas Alzamora, que después fue el cardenal de Lima, de manera que tres personas muy, muy dentro a la actividad social y que elegían siempre un grupo de estudiantes que consideraban, digamos, los más justos para seguir toda una actividad social. Y de hecho, dentro de ese grupo, yo después, en el 64, terminado el colegio, entré al noviciado jesuita para ser, en ese momento, sacerdote, ¿no? Pero claro, eso duró 3 años y medio, del 64 al 67 y medio. Y luego, cuando salí de allí, me encontré tan desubicado porque los amigos ya estaban en otra, digamos. De manera que me volví a dedicar al canto y decidí venir a estudiar a Italia, ¿no? Ajá. En esas circunstancias tuve una ocasión muy afortunada porque conocí a don Luis Nicolini con su esposa, la señora Tina, que como buena italiana me dijo, no, tú tienes que ir a estudiar a Italia, y me dieron esta beca para venir a Italia, una manera muy, muy desinteresada, porque no tenían nada que pretender de mí, y por 4 años yo tuve esta ayuda económica sin la cual no habría podido hacer nada. Me encantaría escuchar esa historia, pero antes quiero preguntarte qué te motivó a ser cura o, digamos, de dónde te nació ese deseo, ¿no? Y por qué luego te desanimaste. Bueno, cuando me hacen esta pregunta yo digo, ¿por qué te saliste? ¿No? Es la pregunta. Y yo prefiero que me digan por qué entré, porque la verdad que ahora no me lo sé explicar bien. Mejor dicho, sí, lo puedo explicar mejor. Lo puedo explicar mejor en el sentido de que estando en ese grupo de intensidad social que había en el colegio, pues la cosa podía progresar fácilmente, ¿no? Y eso fue todo el interés. Pero eso también me sirvió muchísimo, ¿ah? Porque ahí en el noviciado nos hicieron hacer infinidad de cosas bastante fuertes y que he podido pensar, creo que cualquier cosa la puedo hacer. Y para hablar de la salida, porque además son años de joven, ¿no? Donde uno está buscando qué hacer y prueba muchas cosas. Debe haber sido difícil darte cuenta que esta no era tu vocación, porque si para alguna carrera se requiere, digamos, una vocación muy, muy fuerte, un llamado muy fuerte, es para el sacerdocio. Cuando te diste cuenta que no era tu vocación, ¿cómo te sentiste? Claro, fue una decisión fuerte, ¿no? Porque además mi mamá estaba feliz de que estuviera en el noviciado. Ella siempre tuvo un amor particular para todos los curas, pero digamos que entre 17 y 21 años un muchacho cambia mucho, ¿no? Y uno se puede dar cuenta mejor de las cosas. Ya no estaba tan condicionado como parece que fui en el colegio. Entonces pude comenzar a pensar por mí mismo y me di cuenta de que no era lo mío, pues, ¿no? Claro. Entonces Y mencionas mucho salí de allí. a tu madre en esa influencia, ¿no? Tu madre tocaba piano, es la que te llevaba por la música, también me imagino era muy católica, y por ahí también venía un poco el fervor, ¿verdad? Que también se transmite, obviamente, ¿no? A través de los padres. ¿Cómo era esa relación con tu Sí, mamá y qué tan importante ha sido en el desarrollo de tu vida? sí, en realidad mi mamá murió hace pocos años, no tantos, ¿no? Pero los últimos años no lo pasó tan bien, estaba con el Alzheimer y era una pena, pero mi mamá era cuando era joven era muy, muy enérgica, muy activa, ¿no? Organizaba cosas, presidía organizaciones, siempre en torno a los curas, ha sido una mujer muy querida y que ha hecho mucho, ¿no? Y por nosotros, bueno, 6 hijos ha sido bastante.
un muy buen recuerdo de ella. Por supuesto. Y bueno, tenemos que hacer una pausa en este momento, pero al volver queremos retomar tus años jóvenes, pero para hablar de cómo también te enamoraste de la música y finalmente encontraste pues la pasión a la que le has dedicado tu vida. Ya volvemos. Estamos de regreso en Peruanos el Bicentenario conversando con Ernesto Palacio, quien nos comentaba que el ímpetu o el cariño a la música lo heredó de su mamá que tocaba el piano. ¿Te acuerdas de algún momento especial en casa en el que tu mamá haya agarrado el piano y tú te hayas quedado, no sé, escuchándola o compartiendo con ella? Cuéntanos, ¿verdad? ¿Cómo es crecer con una mamá musical? Sí, en realidad el piano lo tuvimos por pocos años, porque cambiamos de casa, ¿no? Pero me acuerdo muy bien que a veces venía un profesor, un cura, que era español y que cantaba, y mi mamá lo acompañaba. Me encaminé hacia el acordeón, ¿no? Y había cerca de la casa un señor que enseñaba acordeón, él venía y me enseñaba a tocar acordeón. En fin, que fue un bonito momento, aparte de que mi padre en el 63 fue decán de Belaunde y teníamos facilidad para ir a ver los conciertos, mi mamá me llevaba, pero íbamos a no me acuerdo cómo se llamaba, había en el Teatro Municipal, creo que todavía los haya, unos palcos, pero que estaban encima de la cazuela, y es que donde iban todas las señoras que estaban de luto y que no podían aparecer en público, y se iban a esos lugares, ¿no? Bueno, he visto tantas cosas en el Municipal en esa época, desde ese lugar. Y así me fui acercando a la ópera, que vi tantos espectáculos, ¿no? En el teatro. Claro. ¿Y cómo pasaste de espectador, de, no sé, una persona interesada por la música y la lírica, a pensar que podías cantar o la curiosidad de conseguir clases de canto? No, la cosa todo empezó un poco antes, cuando acompañando a mi padre en un viaje a Estados Unidos, entrando en una tienda me dijo, te regalo un disco. Y yo, como era uno solo el disco, comencé a buscar la cosa más. Te lo hago ver, porque todavía lo Ah, tengo. lo tienes. Es esto, y esta caja Elegiste la más grande, grande. exactamente, una caja grande, bonita, y yo dije, eso. ¿Y qué cosa era? Era el Barbero de Sevilla. Yo no sabía nada de ópera. Y lo escuchaba y trataba de imitar a los cantantes. Entonces comenzó a venir. Y en el coro me tomaron como solista del coro. De manera que ya por una cosa o por la otra estaba encaminado hacia la música, claro que no era profesional. Hasta que se eligió uno, era Lucho Peirano, que después fue ministro, y el otro no recuerdo quién fuera, pero fuimos al Radio Nacional a escuchar un programa de los que cantaban zarzuela. Y uno se nos acercó y al ver tres muchachos de colegio, ¿no? ¿Qué hacen aquí? No tenían público normalmente y se aparecieron estos tres chicos. Entonces le dijo, no, pero es que él canta de Copeirano. Ah, ¿te gustaría conocer a la señora Rosa Mercedes Ayarza de Morales? Yo le digo, pero claro que sí. Bueno, pues este sábado por la noche venga a esta dirección. Y con Peirano fuimos a esa casa y ahí me quedé, porque prácticamente doña Rosa Mercedes me tomó un cariño tremendo y con ella comencé los primeros estudios. Después ella me recomendó que fuera al Conservatorio Nacional a estudiar con Alejandro Granda y la cosa siguió hasta que un poco Granda murió, desgraciadamente, y luego yo entré al noviciado.
Pero cuando salí de allí volví a retomar lo que siempre me había gustado, que era el canto. Mira, yo saliendo del noviciado me encontré desubicado, ya dije, no tenía amigos ni nada, de manera que estaba frecuentando los amigos de una de mis hermanas, la cual su novio, que después fue su marido, era muy amigo de los Nicolini, de manera que Jorge y Hugo, los dos menores de los... Entonces íbamos frecuentemente a su casa, que además estaba bastante cerca de la mía, y había un gran piano que yo me ponía a tocar y a cantar. Un día me escucha la señora Tina y dice, no, pero tú te tienes que escuchar. E hizo una reunión en la casa. Allí don Luis, después de haber cantado yo, se me acerca, me dice, ¿quieres ir a estudiar a Italia? Le digo, es mi sueño. Bueno, pues yo te doy una beca. Y así fue. Y llegando a Italia, me presento a un concurso que es el que abrió las puertas de mi carrera, que se llamaba Voces Nuevas Rossinianas. Y luego, más adelante, cuando ya casi termino mi carrera de cantante, en el 94 conozco a Juan Diego Flores, que ha sido y es el primer tenor mundial para y el Rossini Opera Festival. En fin, hay muchas coincidencias que se repiten. ¿Y qué tan difícil fue abrirse un espacio en la lírica cuando llegaste a Italia? Debe ser un mundo muy competitivo, ¿verdad? Absolutamente sí, pero quien tiene condiciones, quien tiene cualidades va siempre adelante, no hay vuelta que darle a esto. Y claro, yo me preparé mucho, yo no era uno de los que salía a divertirme, a bailar, nada de estas cosas. Yo estudiaba, me preparaba siempre, tenía un muy buen método de vida y eso me ayudó muchísimo. ¿Quién te ayudó? ¿Tuviste algún maestro? ¿Alguien te guió en este camino? Sí, por supuesto. Yo tuve dos maestros muy buenos, uno de canto y otro de partituras. El maestro Badiali era el de canto y el maestro Pastorino el de repertorio. Y la verdad que los dos han sido importantes en mi vida. Pero claro, lógicamente, la formación te la tienes que dar tú mismo, ¿eh? Porque es inútil que te digan 20 veces la cosa si tú no la haces tuya. Es lo que yo he siempre tratado de llevar adelante con todas las personas que he representado y que he ayudado, ¿no? De manera que eso es lo importante. Cada uno tiene que decidir por sí mismo. Claro. Bueno, y te he escuchado decir en algún momento que para ti fue una experiencia traumática cuando fuiste a una audición y te dijeron que no eras el tipo de cantante lírico que pensabas o que querías ser o para el que habías entrenado, sino que eras otro, que eras tenor. No quiero atreverme a usar las palabras técnicas, prefiero que tú me las expliques, pero ¿por qué fue esto tan traumático para ti o un cambio tan radical? Claro, porque siendo un amante de la ópera, digamos que el repertorio que después yo hice no es el que más atrae al público, ¿no? Hay óperas que, digamos, son más La Traviata, El Trovador, Carmen, Otello, todas estas óperas fuertes, son las que atraen más al público más que El Barbero de Sevilla o Elixir de Amor, etc. Tú querías tener esa voz. En la ignorancia. ¿Ah? Y tú querías ¿Cómo? tener esa voz para cargar esas
ese tipo de Claro, ópera. claro, yo quería... No, es que además me habían dicho que yo iba por ese camino, porque claro, no tenía una buena técnica y entonces hacía una voz gruesa, así, ¿no? Entonces íbamos por otro lado. Entonces, cuando yo llego a Italia, yo llevaba un regalito que una persona italiana de Lima le mandaba a su pariente que trabajaba en la Scala. Se lo llevo y la señora me dice, ¿qué puedo hacer por usted? Le digo, nada, le he traído este regalo y nada más. No, no, pero de repente una audición. Le digo, no, yo tengo todavía que estudiar. Sí, pero una opinión. Muy bien. Entonces me arregla un encuentro con el maestro Tonini, que era uno de los principales maestros de la Scala y que además era el brazo derecho de Herbert von Karajan. De manera que voy a esta audición, le canto una pieza de Tosca, pensando que yo fuera un cantante para cantar este tipo de cosas, y él me dice, no, usted no es para esto, usted es para cantar Elixir de Amor, Barbero de Sevilla. Y claro, a mí se me cayó todo el castillo que había imaginado de ser el nuevo Caruso, ¿no? Y claro, pero le di razón después cuando, lógicamente, me di cuenta de cómo eran las voces en Europa, ¿no? Porque en ese momento en el Lima no se escuchaba a nadie y teníamos una ignorancia tremenda a propósito de la lírica. Claro, pero siempre has Exactamente. sido pragmático y has sabido moldearte a los cambios que trae el tiempo y de eso quiero hablar tras la pausa, ¿verdad? De cómo te has adaptado a lo largo de tu carrera para nunca perder la vigencia. Ya volvemos. Estamos de regreso en Peruanos al Bicentenario conversando con Ernesto Palacio y queremos preguntarle, ¿verdad?, en los años que desarrolló una carrera como lírico, ¿cuál fue la experiencia más retadora? ¿Algún momento crítico que haya sido difícil de superar? Bueno, en realidad me acuerdo muy bien que algunas funciones no la primera que salió perfectamente, pero después en otro momento, algunas funciones que hice en el Metropolitan de Nueva York no estaba bien de salud y desgraciadamente el que tenía que reemplazarme tampoco lo estaba. De manera que tuve que hacerlas, ese fue un bastante sufrimiento. Cuando uno no está bien de salud, tener que cantar, bueno, es tratar de arreglárselas como uno pueda. No fue la única vez que yo he cantado un poco enfermo. Digamos que si uno tiene que contar las veces que canta en los teatros al pleno de las facultades, se quedan muy pocas, pero hay que saber llevar adelante también esto. Claro. Bueno, y para muchos, digamos, una vida en el escenario es lo que más hubieran deseado, ¿no? Pero en tu caso, pudiste hacer la transición de ser cantante a otros roles y otras facetas, y sigues agregando facetas, ¿verdad? Con el paso de los años. Director, también eres agente, manejas talentos. ¿Cómo fue ese proceso para dejar el escenario y pasar a otros roles? Un poco arrogantemente, alguna vez he dicho, me di cuenta que no era la única cosa que podía hacer bien en la vida, cantar. Pero no, no, eso es un poco de vanidad. Ciertamente que yo en el 94 conozco a Juan Diego Flores en Lima y traté de ayudarlo. Yo todavía era cantante. De manera que lo invité a trabajar en Italia en una ópera que tenía que cantar junto con otro tenor. Lo tomaron, al igual que tomaron al director de orquesta, que a Miguel Jarbedoya. Allí me di cuenta pues, que Juan Diego tenía muchas condiciones.
Tanto es así que después lo volví a invitar en el 95 y luego en el 96. Y luego, cuando debuta en el 96 en el Rossini Opera Festival, es un boom. Él sale a hacer una carrera internacional, enseguida, de ahí a pocos meses, debuta en La Scala, etcétera, etcétera, comienza a tener mucho trabajo. Y lógicamente yo me ocupaba de eso. De manera que un poco por eso, un poco por cansancio, preferí dedicarme a representar artistas. No lo pensé dos veces y tanto es así que luego he tenido la satisfacción de crear otras carreras importantes. Yo en mi agencia, que era poca, era de poca gente, pero eran todos grandes artistas. Y escogiste además buscar tú a jóvenes a quienes pudieras además guiar en este proceso. ¿Qué viste específicamente en Juan Diego Flores que te pareció tan especial, ¿no? Cuéntanos un poco ese proceso, ¿cómo se descubre un talento? Sí, yo en mi agencia tuve siempre jóvenes desconocidos que yo llevé a la fama. Puedo decir varios casos. Es inútil repetir, pero en el caso más sintomático es el de Juan Diego Flores, que también él, cuando hizo la audición, hizo como hice yo con ese maestro de La Scala, que pensaba tener un tipo de voz y en cambio la respuesta fue distinta. Y le dije, no, esto todavía no es para ti. Tú tienes que hacer este tipo de cosas. Y él tuvo una cualidad muy grande que fue la de aceptar los consejos que yo le daba. ¿Y qué características o qué cualidades profesionales crees tú que son las más importantes para poder triunfar en este tipo de industria o en general como profesional, ¿no? ¿Qué cualidades has visto en Juan Diego que también con las que te identificaste crees haber tenido tú para poder desarrollarte profesionalmente? Lo que lleva adelante es la preparación y la autocrítica. Sin estas dos cosas no se va a ningún lado. Pensar que todo lo que uno hace es oro colado, no. Hay que siempre grabarse para escucharse, para ver tú que quisiste hacer esto, pero no te vino, o este pasaje no resultó tan bien, ¿por cuál motivo? Aquí te fuiste fuera de tiempo, esto era calante, etcétera. Todo esto es el control y Juan Diego se graba todos los ensayos antes de ir a escena. Y por otro lado, es uno que sabe mucho la música, y toca el piano hace arreglos, en fin, la preparación es muy importante. Claro, me encanta esa frase, ¿no? Uno no puede pensar que todo lo que hace es oro colado, ¿no? Hay que ser muy autocrítico. ¿Y en qué momento esa autocrítica, crees tú, puede transformarse en algo destructivo? ¿Te ha pasado que has llegado al límite de decir, no, hasta acá ya estoy siendo muy duro conmigo mismo? No. Jamás. No, a mí personalmente no, pero lo he visto hacer. Y me acuerdo que había una cantante que era muy buena, ganó un premio importantísimo, tenía las puertas abiertas y su maestro le decía, no, todavía no estás lista, todavía no estás lista, todavía no estás lista, y al final no hizo nunca nada. Claro, tal cual. Tampoco hay que exagerar. Y ahora que de alguna manera dejaste de representar a jóvenes cantantes
y entraste a otra faceta como director de la escuela, también director del festival, ¿verdad?, de ópera Rossini. ¿Qué cambios has tenido que hacer en tu estilo de vida, en tu carrera, para poder adaptarte? Bueno, he tenido que cambiar de ciudad, ¿no? De hecho, vivo ahora en Pézaro, si bien mantengo mi casa en Bérgamo. Pero aparte de eso, los problemas son otros, son formar los elencos, preparar, por ejemplo, dentro de un mes más o menos vamos a hacer aquí en Pézaro las audiciones para la academia. Y vendrán alrededor nosotros recibimos alrededor de 200, 300 pedidos para ingresar y seleccionamos alrededor de 100 para hacerse escuchar acá, y luego tengo que escoger a 18 para poder hacer la academia, que dura solo 2 semanas en julio, y luego prepararlos para la ópera que se hace después en el festival en agosto. Entonces esto, claro, para hacer la primera selección mandan sus videos y yo tengo que escuchar, no digo, es inútil que esta persona se compre un boleto de avión para venir de repente de Estados Unidos o de Japón a hacerse escuchar cuando no tiene ninguna posibilidad de que yo lo tome. Entonces le digo no, y queda en nada. Pero, y luego los contactos con los artistas, con los agentes, preparar los programas que se van a hacer. En fin, es una cosa muy, muy interesante que me gusta mucho hacer. Claro. Después de todo, ya desde hace muchos años que ya lo hacía para Lima, porque nosotros en Lima tenemos este Festival Granda, que existe desde el 2008, pero anteriormente ya habíamos tenido los amigos peruanos de la ópera que hacíamos funciones en el Callao. De manera que por allí han pasado artistas muy importantes, ¿no? Y tratemos de llevar adelante cuanto antes la temporada en Lima, que el año pasado no se pudo hacer. Y precisamente sobre esos vínculos con el Perú y la temporada en Lima, te quiero preguntar tras la pausa, porque ha sido y es aún un reto, ¿verdad?, mantener la lírica viva en nuestro país todos estos años, un reto del que has formado parte. Hacemos una pausa y volvemos. Estamos de regreso en Peruanos al Bicentenario conversando con Ernesto Palacio, quien nos ha mencionado que a pesar de que la gran parte de su carrera se ha desarrollado en el extranjero, siempre ha regresado al Perú para aportar su grano de arena a la lírica en nuestro país. Ernesto, ¿qué te ha motivado siempre a regresar o a mantener vivo ese vínculo? Sí, yo fui a cantar varias veces a Prolírica, que era la agrupación que tenía Lucho Alba, y presentamos varias óperas allí en Lima. Luego, cuando él termina de hacer este tipo de espectáculos, nosotros comenzamos haciendo en el 2001 algunas funciones, ¿no? Pero eso era siempre arduo, era muy arduo, de manera que del 2001 al 2005 hicimos algunas presentaciones, pero yo lo dejé. Hasta que después, en el 2008, pasaron 3 años, Enrique Bernales insistió mucho para que yo volviera a presentar espectáculos y junto con él organizamos algunos espectáculos en el Callao, donde también trajimos a muchísimos artistas muy importantes. Luego, prácticamente, comenzó el Festival Granda y pasamos luego al Teatro Municipal y luego al Gran Teatro Nacional. En fin, que tenemos mucha amor por este tipo, por llevar la ópera a Lima, porque yo me acuerdo cuando era chico, en el 62, yo vi una compañía de ópera italiana que hizo infinidad de óperas de títulos en Lima, ¿no? Y después por muchísimos años no hubo más nada hasta que vino Lucho Alba, ¿no? De manera que nuestra intención es la de llevar
buenos espectáculos creo que lo hemos logrado. Lógicamente es un trabajo muy arduo y la verdad que cuesta mucho poder encontrar incluso los apoyos económicos, porque Claro. montar la ópera en Lima, en cualquier lugar del mundo, digo, es muy, muy, muy costoso. Así Pero en fin, lo es uno hacemos de con los mucho gusto. espectáculos, digamos que, a ver, requiere una orquesta, de cantantes profesionales, si es que se lleva incluso hasta una zarzuela de bailarines, ¿no? Es toda una puesta en escena. Eh, Cuando dices me cansé, ¿a qué te refieres? Es muy arduo, tal vez fue muy arduo hacerlo en nuestro país. ¿Por qué crees que el reto es tan grande de hacer un espectáculo de estas características, de calidad? Lo que pasó en el 2005 fue que teníamos siempre problemas de dinero. No se encontraban los apoyos suficientes para poder hacer las cosas. Y de hecho, en el 2005 cerramos con un concierto de Juan Diego, que tuvo mucho éxito. Con lo que se ganó en eso, cubrimos las deudas anteriores. Pero es que siempre el problema es económico para este tipo de actividades, porque, mira, en Europa el Estado ayuda. Los, Todos los teatros, incluso nosotros en el Cine Opera Festival, recibimos dinero. Nosotros recibimos alrededor de 5 millones de euros para poder hacer el festival. Y así pasa en España, en Alemania, en Europa en general. Es el Estado que ayuda. En Estados Unidos, no. No hay ayuda estatal, pero las empresas privadas que donan pueden recuperar eso de su declaración de impuestos. Ya. En el Perú, ¿qué pasa? Ni una ni la otra. Entonces, ¿cómo se hace? Esa es la ley de mecenazgo que por varios lugares, varios caminos se ha tratado de hacer y que siempre nunca se ha llevado a cabo. Y eso para entidades que tratan de hacer buenos espectáculos es muy, muy arduo, porque quien dona, lo dona porque es muy buena gente, pero no porque lo puede deducir de sus impuestos. Claro, falta tal vez Sería necesario. algún incentivo para que esto pueda tener mayor continuidad. Y siendo que es tan difícil hacer ópera en nuestro país, de alguna manera han logrado continuar con el festival Alejandro Granda, que además tiene el nombre de tu maestro. ¿Cómo es que han logrado esta proeza? Sí, bueno, hemos tenido muy buenos presidentes, ¿no? Porque yo soy director artístico y me ocupo solamente de formar los elencos, pero de encontrar el dinero no, gracias a Dios, porque es un problema fuerte allá en Lima. Pero actualmente tenemos nuestra presidenta Fiorella Simeone, que se las encuentra para buscar ayudas y la verdad que hasta ahora, digamos, las cosas han funcionado bien. Yo espero que para este año 21, perdón, las cosas puedan funcionar igualmente como han funcionado hasta ahora, pero es siempre una incógnita, ¿no? Una incógnita lo que vaya a pasar de aquí a mañana. Y tenemos futuros talentos en la lírica que se están forjando en el Perú, ¿crees? Porque si vemos tu historia, tu trayectoria, lo de Juan Diego, ambos de alguna manera tenían una conexión con la Unión Europea y podían fácilmente viajar, ¿no? Donde está el trabajo en este rubro. En el Perú ahorita, ¿ves algún talento que pueda tomar el relevo? Ah, no, por supuesto. Mira, hay el concurso de Radio Filarmonía que se hace todos los años, y yo estuve para el último que fue en octubre del 19. Dentro de los premiados ha habido gente que se está abriendo campo. Y después de todo hay un muchacho que ganó la segunda edición del concurso, que se llama Iván Ayón, que se está abriendo campo muy fácilmente aquí en Italia, vive acá, canta constantemente en primeros teatros y la verdad que le está yendo muy bien. De manera que las oportunidades están siempre para quien tiene condiciones y quien tiene un buen método de vida, de trabajo, que encuentra las soluciones justas
para cada ocasión. Así es. Y bueno, este programa, ¿sabes? Con motivo del bicentenario de nuestra independencia, trata de rescatar también qué significa ser peruano para todas estas personas que de alguna manera han logrado destacar en sus rubros. ¿Qué significa ser peruano para ti? Bueno, es un sello que se lleva en absoluto para toda la vida. Creo que nuestro deber es tratar de ayudar a que las cosas vayan mejor en el Perú, que haya más cultura, que no significa ir a la Biblioteca Nacional, ahí, significa cuando se maneja, llevar las reglas más sociales, pues digamos, ¿no? ¿Cómo decir? La filosofía del vivo, ¿no? La filosofía del vivo que sinceramente esto siempre me ha dado fastidio, pero, en fin, creo que poder ser civil y la cultura llevarla adelante en todas sus manifestaciones, bueno, pues eso es lo que nos va a llevar adelante. No es posible que el Perú tenga en este momento la fama que tiene en el mundo porque todos sus políticos son corruptos o tengan problemas de varios tipos, ¿no? Tenemos que darnos un orden de vida para nosotros mismos, pero dar esa imagen también al resto del mundo. ¿Y qué mensaje le darías a los jóvenes, tal vez, no sé, a aquellos que tengan alguna aspiración de forjarse una carrera musical y que en estos momentos se encuentren un momento adverso para hallar su vocación? ¿Qué mensaje podrías dirigirles? Bueno, todos los que se dedican a querer ser cantantes tienen que tener mucha paciencia por el momento. De hecho, la están teniendo todos los que hacen este tipo de trabajo en este periodo que esperamos pueda terminar pronto. Pero lo que sí es muy importante es prepararse bien, tener las posibilidades de leer la música, eso es muy importante, de escucharse, de grabarse para corregir errores, en fin, toda una preparación técnica porque hay mucha competencia y los que salen de conservatorios en Rusia o en Estados Unidos o en Francia salen mucho más preparados que otros, de manera que la preparación no basta la voz. Yo digo siempre que para cantar se necesita también la voz. Así es, pero no es lo más importante. ¿Y qué sigue para Ernesto Palacio? ¿Ya lo has alcanzado todo, crees, en la vida o hay algo que te falta alcanzar? Ah, no, yo no. Todo lo que he hecho ha venido así, ha venido de consecuencia. Yo no he buscado prácticamente, sí, con interés por hacer las cosas bien, pero el puesto que yo encuentro en esto, que yo estoy ahora, no es que lo pedí, me llamaron y me pidieron, y lo tuve que pensar bastante porque lo que estaba haciendo me daba mucha satisfacción también. Pero, o sea, yo no tengo mayores ambiciones de otra cosa. Hasta donde vaya adelante, seguiré haciendo lo que estoy haciendo y luego haré algo parecido. ¿Y con quién compartes este momento? Por ejemplo, en casa, este tiempo, ¿con quién has estado? No, nosotros podemos salir, no es que tenemos que estar en casa. Yo, de hecho, todas las mañanas voy a la oficina, voy a pie, porque aquí a 3 cuadras, y luego, Bella, vieni qua. A ella me refería. Bella, vieni qua. Ahí ¿La ves? está. Sí, sí, sí. Tu compañera. Esta. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Bella? ¿Te escuché decirle? Bella, sí. Bella.
Bella, que significa, Pero ya es imagino, tarde, ya, bella en italiano. bella, bella, sí. Ya es tarde para ella. A estas horas es una dormilona. Bueno, es un poco tarde acá. Bien, muchísimas gracias, Ernesto, por habernos acompañado. Muchísimas gracias por ser un peruano al bicentenario, por compartir con nosotros tu historia, ¿no? Y darnos también un poquito de luz y esperanza de que uno puede lograr lo que se propone y muchas veces el camino está ahí. Solamente hay que seguir nuestro instinto, nuestro corazón y trabajar mucho para obtener lo que queremos. Absolutamente. Muchas Yo gracias. muy contento de haber participado a esta transmisión y tengo mucho gusto de que haya este tipo de transmisiones y no solo las barbaridades que a veces se encuentra en la televisión. No, muchas gracias a ti por haber participado. Y bueno, en casa, muchas gracias a todos los que nos están acompañando en esta edición de Peruanos al Bicentenario. Esperamos que puedan seguir con nosotros en la siguiente edición. Buenas noches.